Mercados del sector, los viernes a partir de las 20, Alfredo. Exactamente, todo el equipo preparado a full para que ustedes, amigos productores, señoras también, por supuesto, tengan la mejor información. Ustedes deciden. El resumen semanal de noticias agropecuaria más importante del país. No se olvide, viernes a partir de las 20. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. 1 de enero, logística nacional en transporte de Hacienda. Jaulas doble piso y simples en todo el país. Llámenos 3426 30 13 95. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, estamos poniendo el foco cada vez más en la oferta porque la demanda está muy firme. La del consumo, siempre lo hemos dicho, porque se resiste, porque también tiene una estructura de costos fijos: carnicería, frigoríficos, matarifes, abastecedores, cargadores, revendedores. Todo tiene una estructura y esto está bajando. No pueden trabajar por debajo de determinado volumen. El consumo está firme, lo hemos dicho varias veces, hay una resistencia muy diferente si lo que le ofertamos son 70 kilos y falta, a que si le ofertamos 50 o 45 y falta. Y ahora falta gordo, bueno, y esto se expresa en los precios. Estamos con capas de consumidores, como dijo gráficamente un carnicero amigo, que casi le da lo mismo pagar un kilo de pulpa 500 pesos que 700 pesos, que no es el grueso, pero esos son los que sostienen estos valores tan importantes. Ojo que para juntar 45 kilos, estamos hablando, es el récord hoy, es el récord de consumo en el mundo de carne vacuna. El consumo de carne vacuna en todo el mundo está bajando. Bajó en Argentina, bajó en Uruguay, bajó en Brasil, bajó en Australia, bajó en Europa, bajó. Se reemplaza por otras cosas, un producto caro. La producción de carne vacuna en el largo plazo crece a una velocidad muy inferior al cerdo y al pollo, o al pescado de pileta, o cualquiera, o a las carnes, a la fake meat, a las carnes alternativas, a las carnes vegetales. Pero digo, el consumo, ya dijo, marca muy claramente que los precios son muy altos, pero tiene una franja de consumidores dispuestos a pagar estos precios que pagan por la carne y por el novillo. Igual, acá hay un fenómeno notable en la exportación y en el consumo de márgenes achicados o en rojo, como el caso de la exportación. En el caso del consumo, lo que uno observa, cotejándolos históricamente, había una correlación muy alta entre lo que sube el novillito en Liniers y lo que sube el precio de la carne en mostrador. Hoy esa relación está que en los últimos 12 meses, abril, el precio del novillito subió un 80-85%, el precio de la carne mostrador subió 65%. Nunca hemos visto semejante gap, semejante diferencia entre lo que subió. ¿Eso qué es? Menores márgenes en los frigoríficos, menores márgenes en los matarifes y sobre todo menores márgenes en los carniceros. Carniceros que ya están todos con el problema de que están trabajando menos volúmenes y con menos márgenes. Es cierto, es un producto, esto también es cierto, un producto más valioso. No es lo mismo remarcar el 40 o 45% bruto a una media res que recibe el carnicero, si esa media res vale 200 pesos, que si vale 350 o 400 como vale ahora. No es lo mismo. Los márgenes de remarca, para lograr un ingreso absoluto, tienen que ver con qué se está remarcando, cuál es la base. La base es muy alta, con lo cual hay parte de esos márgenes que se pueden resignar, pues está trabajando con una materia prima más cara. Si uno observa el consumo firme, la exportación firme, la exportación en todas partes del mundo está con la misma paradoja. Suben los precios internos, pero mucho más rápido, el precio de la materia prima, del novillo, en dólares, para poderlo hacerlo comparable en todos los países del mundo, suben mucho más y mucho más rápido que lo que están subiendo los precios FOB. Hay una tendencia internacional a la suba de los precios de la carne,
pero muy moderada, muy modesta. ¿De qué orden? Bueno, hasta ahora no me guío por Argentina, porque Argentina tiene un mix muy difícil después de evaluar, que es Hilton a $10.000, China a 5.000. Si hay mucho China baja, si hay mucho Hilton o 481 sube. Pero en los otros países que tienen un poquito más de equilibrio o que tienen una constancia en sus embarques, en sus mercados a lo largo del año, 8% arriba con respecto a un año atrás el FOB de Uruguay, 8% arriba el FOB de Brasil. Brasil tendiendo a subir más rápidamente. O sea, los precios internacionales están subiendo, pero muy lentamente. Los precios del novillo, en la mayoría, esto ya lo dijimos en el micro anterior, los precios del novillo en todos los países que participan desde el lado de la oferta, Australia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, los que participan de los dos lados, como es Estados Unidos y Europa, en todos lados hay aumentos de hasta el 60 y hasta el 70% en dólares en el último año. Entonces, ha habido aumentos mucho más altos que lo que se está pagando internacionalmente la carne. ¿Eso qué es? Bueno, la presión muy grande de la demanda básicamente es China. Hoy China es el 35%, no existía hace 5 años, hoy es el 35% de la demanda mundial. Y ya ha empezado a comprar de todo China. Estados Unidos le está comprando volúmenes cada vez más considerables a 8, 9, 10 mil dólares la tonelada, que ahí evidentemente hay enfriado. Hay un mix, pero hay enfriado de calidad, porque si no, no se llegan a esos valores. 60-70% arriba de lo que nosotros vendemos. Pero digo, la exportación muy firme porque hay negocios en el exterior, porque los va a haber más todavía en el segundo semestre, por cómo pintan las cosas, por la recuperación de Europa, por la vacunación, porque China estacionalmente compra más. Y además hay otro factor que se está empezando a colar, todas las semanas tenemos uno, que es que hay problemas de oferta a nivel mundial. Los tiene Australia, todos lo sabíamos, por el tema de la seca y demás. El último mes exportó la mitad a China, que lo que había exportado hace un año. La mitad, no un poco menos. Está exportando menos India, que tiene muchísimos problemas con el COVID, con sus plantas de exportación, y porque China a su vez está controlando, frenando el contrabando, y todo lo que entra, que llegó a ser de 700-800 mil toneladas anuales. No sabemos en este momento cuánto es menos. Pero hay un contrabando muy importante. Hong Kong, India vía Vietnam, que entra a China, y que China, por el COVID y por este nuevo rebrote de la peste porcina africana, está apretando lo que llama el canal gris. Está entrando menos carne por ese lado, está entrando más carne por la aduana. Menos contrabando, más legal. O sea que la demanda internacional está y probablemente se acelere en el segundo semestre. El consumo interno, es evidente que hay una resistencia cultural a bajar de los 45 kilos. Miremos un poco la oferta. La oferta en lo que va del año, ya tenemos 4 meses, muy regulares. Caída muy fuerte en enero, recuperación en febrero, arriba del año pasado, recuperación en marzo, arriba del año pasado, de vuelta se cae en abril. En abril es corregido por días de faena, y en términos absolutos 10% menos que el año pasado. Decimos, ¿cómo estaba el consumo el año pasado? Estaba en el orden de los 50-51 kilos, ahora está en el orden de los 45. Acá es mejor hacer promedios móviles que tomar un mes. Sí. Pero es evidente que ha habido un retroceso del consumo, que vuelvo a repetir, se está dando en todos los países del mundo. No es otra cosa más que los mercados externos en condiciones de mercado pagan más que lo que pueden pagar los sectores más castigados, nuestras clases medias o bajas, por la carne. Especialmente no digamos nada por la vaca. Entonces, lo que uno observa es que la oferta probablemente en el año esto se va a moderar, este 6% que tenemos de caída en la faena en los 4 primeros meses del año, se moderará y cerrará el año con un 4 o 5, no sabemos lo que va a pasar en el segundo semestre. Es un año muy difícil y tiene componentes, el componente electoral y el componente de la amenaza, la pistola arriba de la mesa de la intervención del Estado en un mercado, y básicamente no es contra la carne, o es también contra la carne, por supuesto, lo tienen acá desde toda la vida, pero es el hecho de que la inflación en un año electoral se les está escapando de las manos y ya promete no bajar del 4%, esto hay que hacer algo. La combinación de COVID, inseguridad, caída de la actividad económica, es algo que, según dicen las encuestas, esto le puede llegar a costar muy caro al gobierno en las elecciones, en las PASO y después en las generales. O sea, estamos en un año
hay un monitoreo de exportación, hay algo que se parece mucho a un ROE, se parece extraordinariamente a un ROE, y hasta que no corten las exportaciones o los exportadores no sientan que efectivamente se están limitando los embarques, no vamos a decir que sea una limitación a las exportaciones, pero está todo armado. Se armaron todo el programa, que es un error porque las categorías más dinámicas y las que pegan en el consumo y las que más han subido son de consumo. Acá el problema es de consumo. Es el consumo que los feedlots, consecuencia del valor del maíz y demás, se despoblaron en los meses anteriores. Hoy ofrecen menos novillitos y vaquillonas. Y acá pasamos al tema de la oferta en sí misma. Uno ve estos 4 meses y ¿qué ve? Que sigue muy alta la faena de vacas, sorprendentemente. O no sorprendentemente. El precio de la vaca es muy atractivo. Hay productores que habría bajado, por lo que nos dicen en los últimos 20 meses, la cantidad de vientres que llegan a la faena preñados. No es esa limpieza inicial que se vendió de todo a China, pero la faena de vacas está 2% arriba del año pasado, que el año pasado aprendimos, y el año pasado que hay un límite para faenar vacas, hay una tasa de extracción de equilibrio de vacas, que si la pasamos, cuando volvemos a contar las vacas hay menos vacas. Y recuerden siempre, mi idea, y no soy el único que lo sostiene, que cuando se conozcan los datos de stock ganadero a diciembre de 2020 o a marzo del 2021, suponemos que a marzo de 2020, por la nueva metodología, nos vamos a encontrar una sorpresa desagradable con el nivel de stock y el nivel de vacas. Pero digo, vacas hay novillos, curiosamente, hay más novillos que el año pasado. Todo ese impulso que hubo de recriar y de hacer animales un poco más pesados, eso uno ahora mira los datos de faena, que es consecuencia en gran medida de cosas que pasaron el año pasado, de requías que se hicieron el año pasado. Hay más novillos en la faena. O sea, curiosamente, la exportación, si mide la faena de vacas y novillos, creo que le interesa, esas categorías están abastecidas, pero no guardan ninguna relación ni con la capacidad instalada de la industria, ni con la demanda internacional. En novillos, siempre lo decimos, tenemos la mitad de oferta. Estamos en una fiesta porque está recuperándose en el margen, pero tenemos la mitad de faena de novillo que teníamos hace 15 años. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Retomando el tema de la oferta. 6% abajo el acumulado, probablemente el año de un poco menos que eso. El segundo semestre hay una faena mayor que en el primero, pero va a ser un año de 13 millones y medio contra 14 millones de cabezas que generamos el año pasado. Hay un problema además de oferta, no es un problema dramático, pero es dramático porque los argentinos evidentemente no se resisten a comer por debajo de los 45 kilos, y porque las exportaciones han hecho una cantidad de inversiones para exportar, el mercado internacional acompaña y bueno, presiona. Siendo que siempre el protagonista de todo esto que ha pasado en los últimos tiempos es el componente que es el 70% de la demanda, que es el consumo. Que lo han intentado obligar a comer por debajo de ciertos niveles, al cual es los consumidores, este gran remate que es el mercado argentino, sigue levantando la mano, el consumo no afloja. ¿Cuáles son las categorías entonces que faltan? Porque si decimos que vaca hay más, novillo hay también un poquito más en el margen, pero hay un poquito más, hay mucha menos vaquillona, mucho menos ternero, y un porcentaje menor, no tan importante como vaquillona, de novillito. Esas categorías hay menos. ¿Por qué no baja más considerablemente el porcentaje de hembras en la faena? Si baja ternera, si baja hay menos vaquillonas, que es lo que se siente en el mercado, que esa hacienda especial de consumo no hay, especialmente hembras, porque la faena de vacas es muy alta. ¿Qué puede pasar acá en más? Bueno, los feedlots han venido... nosotros veníamos diciendo que los números que teníamos nosotros daban que en los meses de marzo, abril, se había recargado la cantidad de hacienda en los feedlots. No a los niveles del año pasado, pero habían recortado mucho, habían checado mucho la diferencia tremenda de los primeros meses del año. El nivel de pérdidas se había achicado, en fin de abril ya se hablaba de alguna utilidad en los feedlots, orden de 2.000 pesos por animal, después de haber tenido pérdidas a fines del año pasado de 8.000, 10.000 pesos por animal engordado. ¿Qué le pasó al feedlot? Bueno, lo mejor que le podía pasar, un aumento muy importante en el precio del gordo, que permitía pagar el precio del maíz, muy superior a la media histórica, el precio del maíz, siempre de manera constante para compararse históricamente, y una relación de compra-venta que era mala, pero que empezó a moderarse con la zafra. Pero había un panorama donde reaparecía una utilidad en el margen, estábamos hablando de abril, básicamente porque el gordo había subido mucho, porque había achicado su diferencia con la invernada, una relación de compra-venta
de la mejor de los últimos 6 o 7 meses. Y por el otro lado, el maíz estaba relativamente tranquilo hasta que hay que dar de vuelta todas las cartas y hay que de vuelta a considerar porque los feedlots han venido llenándose, no es llenándose, han venido recuperando espacio. Los números que tenemos nosotros, por lo menos, son muy importantes. El nivel de ocupación de los feedlots, la Cámara habla de, creo que son 6 puntos menos que esta misma altura del año pasado, que al lado del desastre que se venía, es que evidentemente se ha repuesto a los feedlots y los feedlots se han venido cargando. Ahora entra este ingrediente que está llamado a ser extraordinariamente importante para el cerdo, para el pollo, para el feedlot, para la lechería y todo, es si esta suba extraordinaria del precio del maíz es circunstancial, es la safrinia, es el atraso en la cosecha americana, es esto, o es que hay un nuevo protagonista, que es China, que ya no va a aparecer en el margen comprando 5 o 7 millones de toneladas anuales cuando tenía necesidad para su tremenda industria alimenticia de cerdos, pollos, peces, tambo, etc. Sino que ahora ya, como va a pasar en este ejercicio, no se sabe por qué razón está comprando volúmenes enormes, pero está comprando volúmenes enormes de todo. Está alterando totalmente el ciclo del precio de las materias primas. No podemos hablar de un super ciclo, pero estamos hablando de un ciclo muy favorable, no sabemos cuánto va a tardar, si es circunstancial, cada producto tiene diferentes ingredientes, el cobre no es lo mismo que la harina de soja o la carne vacuna, que es un número, en quiniela diríamos, es un número trazado. La carne vacuna, como dijimos, los FOB al cual se comercializa la carne en el mundo, viene atrás. Pollos y cerdos probablemente a lo largo del segundo semestre van a tener que reflejar este aumento en sus precios de venta y en su producción, esta suba extraordinaria de los costos que les pega mucho más directamente que la carne vacuna. Ahora, uno mira hacia adelante y dice, ¿cómo es el panorama del segundo semestre del mercado internacional? Desde la óptica argentina es un Hilton que ya empieza a insinuarse, ya se está moviendo en la franja de los 10 a 11 mil dólares, algo que me contó hace muchas semanas, hace 4 o 5 semanas o más, un importador. Cuando todo esto se reabra, va a haber un entusiasmo tan extraordinario, y Europa se está reabriendo, se está vacunando y se está reabriendo. Va a haber un entusiasmo extraordinario por hacer turismo, esparcimiento, espectáculos, salidas, gastronomía. Todo ese canal que durante todos estos meses hemos tenido reducido a la mitad, el Hilton, nada más y nada menos que el Hilton, vamos a recuperar los volúmenes históricos, lo mismo va a pasar con 481, pero con precios que probablemente ya empezaron a subir, porque ya se está descontando la recuperación económica que se está viendo en China, que se está viendo en Estados Unidos, que se vaya a dar también en Europa. Esto, condiméntelo con una debilidad del dólar y con esto que estoy diciendo, tienen problemas de oferta, tiene problemas Brasil, que está en un periodo de retención, tiene el precio internacional de los 3 o 4 grandes jugadores ha saltado en poco tiempo un 50% en dólares, hay países que más que eso, ya no hay nadie barato en el mundo y hay países como Australia que tienen el novillo a $5.20 en gancho. Argentina está en 3.80, valores muy parecidos a los de Brasil y los de Uruguay. Se viene acercando a Paraguay, ya no hay carne barata en el mundo. Subió en la Unión Europea en dólares, subió en Estados Unidos. Entonces, por el lado de la materia prima es más cara, por el lado de que las otras carnes alternativas tienen un problema de costos tan grave o más grave que el feedlot argentino. Nosotros estamos mirando hacia adelante y vemos un mercado internacional muy interesante para el segundo semestre, porque ahí las piezas que nos faltaban de este rompecabezas, que era colocar a buenos precios el Ramp and Loin, los cortes de la 481, todo eso ya lo estamos casi tocando, de que si Europa sigue vacunando y siguen bajando los casos, se ha empezado a abrir, vamos a ver la velocidad que va a suceder con esto. Entonces, uno va armando un panorama donde la demanda externa está. La demanda externa siempre en el segundo semestre es mejor que en el primero, básicamente porque está este fenómeno de China que compra septiembre, octubre y noviembre, picos estacionales muy altos. Nosotros tenemos siempre ese plus que tenemos en Israel de precios, de preferencia de los consumidores israelíes por nuestros productos. Claramente, hay una recuperación de la Hilton, una recuperación de la 481, se preguntan los demás países, Uruguay con maíz cercano a los $300, o Australia, cómo van a hacer para hacer la 481.
Entonces, vamos armando un panorama para el segundo semestre de una demanda externa muy firme. En lo interno siempre está la amenaza de que el gobierno intervenga, de que pase todo este mecanismo que armó y dijo que no lo va a usar, pero lo tiene en pantalla y va a medir la conducta de cada exportador, a cuánto precio vende, si contribuye o no a la... Eso está todo bien, si contribuye o no a los precios cuidados, en qué volumen, y después sale, hasta ahora aparentemente va a salir automáticamente, vamos a ver si se traba, y se convierte de hecho, este monitoreo, estas declaraciones juradas se convierten en un freno a la exportación. Si no hacen nada, lo que estamos viendo es una demanda externa muy firme, muy interesante para el segundo semestre, y meterse más de lleno, ya está pasando con el precio de la materia prima de San Lovillo, que se refleje en los precios de exportación. El precio de exportación, vuelvo a repetir, si nos guiamos por el FOB de Uruguay o el FOB de Brasil, ya está al 9%, después de mucho tiempo de caer, ahora ya está al 9% abajo de un año, del año pasado, y ahora en mayo lo que se está viendo es que sigue subiendo. En lo interno, ahora el feedlot que se venía recomponiendo pega un freno y dice, bueno, si estos van a ser los valores del maíz, si yo vuelvo a dar los números con la invernada 215, 220 pesos, con un maíz que me están pidiendo de todos lados 22.000 pesos o más, y no sé dónde termina, bueno, el feedlot después de varias semanas o meses de decir una cosa va a hacer otra, porque reponen, y se enojan entre ellos, pero reponen. Los feedlots están reponiendo, han estado reponiendo, pero ahora tienen delante de ellos de vuelta una foto, y con una perspectiva de que es que lo que se le podía sacar al precio del gordo ya se dio. Estacionalmente en este momento la invernada tiene una buena relación con el gordo, porque estacionalmente siempre se da en estos meses que se achica la brecha, porque aparece toda la oferta, se triplica o cuadruplica la oferta de invernada, que es lo que está pasando ahora. Ahora, uno pregunta, un ciclo que se empieza ahora, ¿voy a reponer con un 10 o 12 o 15% de invernada en relación al gordo de ventaja, o con una diferencia mucho más grande como sucede todos los años? ¿Voy a tener el volumen de invernada suficiente o no voy a poder maniobrar y voy a tener que pagar lo que me pidan? Como pasa todos los años a partir de julio. Y acá hay estacionalidades. Uno me dice adelante y dice, ¿cómo es la estacionalidad de la vaca? Ahora hay mucha vaca por la zona de los tactos, por los refugos, por la avenida de invierno, las primeras heladas, todo eso sale, esta ola dura hasta julio, y después se cae. ¿Cómo es la invernada? Es muy parecido, el pico, el último mes abundante de oferta de junio, después empieza a caerse, pero se cae abruptamente, se cae hasta tocar en la primavera la cuarta parte de los terneros que hay disponibles ahora. ¿Qué pasa con la relación de compra-venta? Bueno, la relación de compra-venta en los últimos 2 años llegó a estar en estos niveles y mejores aún. Hace 2 años estaba casi a la par, el gordo con la invernada. Pero tiende a ampliarse, a valer el ternero mucho más que el gordo. Entonces, el feedlot, que es un gran regulador de la oferta, que lo ha sido, y que es en buena medida la razón por la cual tenemos 6% menos en la faena total, lo que está viendo hacia adelante es, la foto de abril me cerraba, la foto de mayo, ¿qué me dice? Que me estoy metiendo en un engorde, que probablemente va a tener una recría previa, con los límites que tiene hacer una recría, muchas veces que lleva su tiempo y que pone el capital, que está más tiempo el capital inmovilizado. Pero, ¿cómo voy a reponer esta operación? ¿Cómo va a terminar? Es más, ¿cómo voy a reponer? ¿A cuánto voy a reponer el maíz? Porque el maíz, si la perspectiva internacional es esta, o es peor, no me voy a meter en un ciclo de engorde. Hay gente, un par de filos que nosotros seguimos, están pensando seriamente en hacer algo que hacen muchos productores chicos: vender por un lado la invernada que tenían cerrada, vender por el otro lado el maíz. O sea, uno mira el segundo semestre y ve muy comprometido el gran regulador de oferta en el segundo semestre, que es el feedlot. La vaca va a haber menos, la invernada va a haber menos, en ambos casos por razones estacionales. Un panorama muy interesante para los productores, especialmente criadores y recriadores, pero siempre con la amenaza pendiente de que si la situación inflacionaria empeora, los precios de la carne, aparentemente, los precios de la carne al mostrador y los precios de la hacienda liviana de consumo han tocado como un techo, especialmente en términos reales. Va a ser difícil de que acá en más podamos crecer al ritmo de la inflación. Si nos guiamos por la estacionalidad, eso no va a pasar.
Panorama muy interesante, muy incierta la oferta y muy incierta, positiva, pero muy incierta lo que va a pasar con el mercado internacional de carne vacuna. Todavía le falta escribir un capítulo. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.